Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hemos llegado al miércoles 3 de septiembre, en mi programa 1349, de Dimensión, Valores e Integridad Humana, la nueva enciclopedia de los días miércoles, con quien te habla José Contreras Oquendo. Hoy, siempre, día miércoles a miércoles, busco resaltar no solamente el legado que han dejado hombres y mujeres que nos antecedieron en la historia venezolana, en todas las actividades, en lo cultural, musical, educativo, político, en las luchas libertadoras de la independencia, sino también aquellos cuyo contexto histórico se compara no solamente en la historia contemporánea, sino en la vida que hoy hacemos los hombres y mujeres de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Pero he querido que a través de este programa de los miércoles, resaltando dentro de la dimensión humana, los valores humanos, la integridad humana, el saber y el conocimiento que lleve a poner por encima de todas las cosas, y por eso siempre indico a esa águila que me acompaña, porque poner por encima los valores, los principios morales, éticos, en síntesis, la integridad del ser humano para formar ciudadanos. No queremos seguir utilizando la palabra pueblo como algo que utilizan los políticos de turno de manera populista a través de la manipulación del lenguaje, conveniente para cuando se acerca un evento electoral o cualquier evento X que necesitan de que el pueblo los acompañe, pero ellos no acompañan al pueblo. Grandes hombres como el que voy a nombrar hoy, lo hicieron para bien, lo hicieron de tal manera que legaron algo y pensaron en pueblo, pero también pensaron en contribuir en la formación de ciudadanos. Hoy, como he prometido viajar por toda Venezuela, de estado en estado, conforme a la oportunidad que se me presenta cada día miércoles, para resaltar esos valores de esos estados. Quizás me quede corto porque son tanta gente que han hecho bien para nuestra patria, muy lejos de aquellos que dicen hacerlo pero no lo han hecho más bien daño. Hoy el venezolano de hoy debe buscar en sí mismo su identidad verdadera y ¿por qué no? Emular lo que estos grandes hombres hicieron en lo bueno para poder dejar algo para esta y las nuevas generaciones. Siempre recuerdo algo: los cementerios están llenos de muchos olvidados. Pues no seas tú uno de ellos. Sé tú más bien un venezolano o una venezolana que deje algo grande como el legado para y las nuevas generaciones, que sea recordado por los tiempos. Dijo, y tomo este libro que se llama Vivir para contarla, del Gabriel García Márquez. Y escudriñando y leyendo de él, consigo estas palabras que pudieran servir para bastante y mucho. La vida no es la que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Repito, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. No te hagas eco de la sombra perdida de la que nadie recuerda. Así es.
Qué importante este mensajito de Gabriel García Márquez. Quédalo grabado. Tómalo en tus manos. Personajes populares del estado Táchira traigo hoy. Y a un invitado muy especial, yo lo llamo de lujo, un zuliano de sección, como lo fuera Elías Sánchez Rubio. Permítame nombrar rápidamente los personajes del Táchira, y no por lo rápido, sino el valor que tienen ellos y ese estado que, como dicen, como muchos estados, ha parido hombres de buena voluntad y hasta inclusive ha tenido el privilegio de tener presidentes de la República, más que muchos estados en Venezuela. Y puedo hablar de personajes del Táchira populares y figuras como tal, como Isaías Medina Angarita, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras, Marcos Pérez Jiménez y Carlos Andrés Pérez. Todos fueron presidentes de Venezuela en distintos años y eras, pero que marcaron un hito su pasaje por la presidencia de la República, dictadores o no, demócratas o no, pero que cumplieron con la misión y salieron del estado Táchira. Entre las figuras culturales que se destacan, por ejemplo, Miguel Ángel Espinel, aquel que compuso el himno del estado Táchira, o Marco Antonio Rivera Useche, el que compuso el himno de San Cristóbal, o aquella persona ícono popular, muy popular, Alda Matilde del Carmen Borrero. Implica y recoge lo que hoy la Real Academia de la Lengua Española, que el término gocho, que también es popular como gentilicio coloquial de los tachirenses, hoy reconocido por la Real Academia, que exalta al oriundo de ese estado, e inclusive de los estados andinos, porque se extendió para todos los estados andinos, ser parte ahora y reconocido en la Real Academia de la Historia, de la España, perdón, de la lengua española, el término gocho, ya no de forma peyorativa como lo hacían mucho y de broma, muy serio, porque enmarca el gentilicio de una región y del oriundo de esa región. Y pudiéramos resaltar valores tras valores de lo que pasó por el Táchira cuando pasó el libertador Simón Bolívar a través de la campaña admirable. La grandeza de un estado que quizás no haya sido el estado de riquezas, aun teniendo riquezas naturales como el carbón, el fosfato. Las mayores reservas de fosfato están allí en el estado Táchira del país. Me preguntaría alguien, porque en eso me cultivé bastante para conocer bien esta materia, hasta alguna responsabilidad tuve para poder dirigir algún organismo que permitiera resaltar el fosfato, esa roca fosfática, de la cual nos hizo convertir en el segundo país con mayores reservas fosfáticas después de Marruecos del mundo, con capacidad de exportación en Latinoamérica de mayor número de roca fosfática que cualquier país de la América, y repito, con mayores reservas como segundo en el mundo. Se convirtieron los políticos en la época de querer importar roca fosfática desde Marruecos. Eran los negocios turbios desde hace muchos años para ser utilizados en la fabricación de los fertilizantes, pudiendo nosotros exportar para Colombia, para Brasil, sin que estos tuvieran necesidad de exportar de allá desde Marruecos. Pero era un negocio, lamentablemente. Pero ahí está esa reserva en el estado Táchira, que pudo haber inclusive generado no solamente empleo a ese estado, sino desarrollo al estado y por ende la contribución al recurso, a la economía venezolana. También carbón, por muchos años explotado, quizás de muy mala manera,
pero que también dio vida a la industria, a la empresa, cuya dio motivo a la creación de Corpo Suroeste, hoy desaparecida, Carbo Suroeste y Fofa Suroeste. Pero todo esto, lamentablemente, con una visión muy cortoplacista de quienes después vinieron y la terminaron de acabar. El Táchira, como esa fuente principal, pudo haber resurgido grande como estado, aparte de su condición fronteriza. Pero hoy en día, muy pocos con visión han podido hacer. Pero Venezuela va a cambiar y grandes hombres volverán a invertir sus capacidades y sus conocimientos para que el Estado como el Estado Táchira y los demás estados del país puedan vibrar con sus recursos naturales, que son muchos los que hay en Venezuela, pero sobre todo con el verdadero recurso humano de y las nuevas generaciones, no contaminado, sino con una edición meridional que permita salir adelante a esta gran nación en el momento tan cerca y oportuno de su libertad y de su justicia. Voy a hablar de un invitado especialísimo, de lujo lo llamo así, un zuliano de sección como fuera Elías Sánchez Rubio. Elías Sánchez Rubio, periodista, escritor, poeta, narrador, dramaturgo, crítico literario, humorista, cronista y conferencista. Por cierto, hoy en día, desde hace muchos años, en Maracaibo, un liceo lleva su nombre, como también una parroquia del municipio Guajira, que honran su nombre. Nació en Santa Rosa de Agua, en Maracaibo, el 23 de agosto de 1881. Esos palafitos que se han tratado de recuperar para no perder su esencia de origen. Y murió en esta misma ciudad de Maracaibo, un día como, por cierto, ayer 2 de septiembre de 1927, a la edad de 46 años, joven. Ayer conmemoramos como 98 años de su partida física y 144 años de su nacimiento. Niño aún, viajó a Curazao y Trinidad con fines estudiantiles, pasando luego al estado andino de estado Trujillo, Valera, donde escribe su primer cuento en 1895. Más tarde escribe se trasladó a Cartagena y Barranquilla en 1899 para seguir cultivándose. Y luego a La Guajira, venezolana, donde vivió sus primeros amores juveniles. Ahí estuvo su primera musa para los poemas, que plasmara más adelante en su novela Irama. Hay un tema con este tema un punto sobre la novela Irama, que en una época, cuando se cumplieron los 100 años de la adhesión de Maracaibo como provincia a la lucha independentista de Venezuela, en esa época, el que fungió como presidente de Estado, pues en honor a esos 100 años, fue bautizada y publicada la novela Irama, de este gran zuliano Elías Sánchez Rubio. Por eso trascendió en la época. Y meritorios premios y reconocimientos a través de sus novelas y su escrito. Una pluma de oro, a la altura de un Rafael María Baral, a la altura de un Dodón Pérez, a la altura, imagínense, de Jesús Enrique Lozada y tantos otros zulianos destacadísimos. Ahí estuvo, y todavía se recuerdan en sus escritos, de Elías Sánchez Rubio. Político, en la vida política fue suplente al Consejo Municipal como concejal para el entonces Distrito Maracaibo,
Y después fue diputado principal a la Asamblea Legislativa del Estado Zulia en 1921 al 1924, teniendo el honor de ser presidente en 1922. Aquellos presidentes y aquellas legislaturas que legislaban y velaban por el Estado, pero nunca descuidaron nada en su hacer de lo que estaba aconteciendo. Y desde luego, continúo, tuve una pequeña interrupción técnica, pero desde luego se prosigue esa historia maravillosa de Elías Sánchez Rubio, que no deja de encantar su pluma y escritura. Fíjense un detalle de su muerte. Hace 98 años. Fue redactor de Panorama, por cierto, leyó Panorama. Murió mientras leía un poema de Amado Nervo, allá de Letoa, por cierto. Y ahí mismo quedó leyendo un poema. La vida, como dije al inicio de este programa especial, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Hombres que podemos contar sus historias, su vida, porque la legaron para bien e hicieron un bien durante su estadía acá en esta amada tierra, Venezuela. Yo te quiero invitar que hagas cosas que trasciendan en el tiempo de bien. Que no pases por la vida como otro más que pasó, que muchas veces no descubres para qué estás en ella. Y no se trata de vivir de la retórica de lo que viviste en el pasado. Se trata de legar algo del presente para que las generaciones del futuro te recuerden y sean referencia en la moral, en la integridad, en los valores de esa generación que tenemos que rescatar. Y por eso de aquí nace este programa, para alejarlos de las mentes perversas, de la corrupción, del mal hablar, del mal expresarse, de la contaminación humana de forma negativa, por el mal manejo de los medios y de estos medios sobre todo. Hoy quiero sembrar y dejar claro que este es el sentido y la esencia de tu programa, de esta enciclopedia los días miércoles. Que Dios me dé fuerza y voluntad y salud, desde luego. Seguiré dejando y sembrando ese granito de arena para que trascienda en el tiempo en la formación integral y el desarrollo humano de una sociedad que es recuperable y que tenemos que meterle la mano todos, desde la verdad, desde los principios y lo que siempre digo, desde la moralización de los procesos políticos y sociales, culturales, educativos, económicos, etcétera, de todo lo que haga vida y permita para formar un verdadero ciudadano, para que sea para siempre una república que trascienda para el mundo como la gran referencia de esa Venezuela que estamos construyendo para bien, pasando un trago amargo, pero para ir bien, para bien. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Hasta mi próxima entrega, hasta el próximo miércoles. Recuérdate que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Espero que haya sido de tu agrado. Deja tus comentarios y sugiéreme a quien quiere que invite en cualquier parte del país un venezolano de sección. Gracias.